Bienvenidos, bienvenidos a Mundo de Fe. Hemos tenido un tiempo glorioso de alabanza y de adoración. Ha valido la pena ya haber llegado aquí, ¿verdad? Valió la pena. Dele un aplauso al Señor, dígale, valió la pena. Dile, Señor, valió la pena haberme levantado y llegar hasta aquí. Valió la pena el tráfico, valió la pena habernos bañado, valió la pena todo. Estamos aquí disfrutando, pero todavía falta más cosas que el Señor tiene preparados para nuestras vidas. Amén. ¿Están listos para venir a la palabra? ¿Me van a ayudar a predicar o van a estar apáticos? Amén, me van a ayudar. Qué bueno. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado La bruja de Endor, y no es nadie conocido tuyo ni nadie que esté a tu lado. La bruja de Endor es una bruja que existió en la Biblia en los tiempos del primer rey. El primer rey se llamaba Saúl. Saúl es un personaje muy especial. Como joven, es un joven guapo, apuesto, así como yo, pero alto, no como yo, chaparrín. Pero empieza buscando de la presencia de Dios. Dios le contesta y lo levanta, lo llama a ser el primer rey de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel y vivió una época de uno de los mejores profetas, del profeta Samuel. La Biblia dice que el profeta Samuel fue un profeta que fue dedicado desde que fue un niño al Señor, al servicio del Señor, y todo lo que él profetizó se cumplió. Nada de lo que él dijo fue mentira, sino que ninguna palabra cayó a tierra. Es como la Biblia lo describe, sino que todo subió al cielo, todo fue hecho tal cual como él lo decía. Y Saúl se vuelve un hombre ambicioso. Como primer rey de Israel se vuelve un hombre ambicioso y se vuelve un hombre que termina amando más lo que la gente decía, amando más los placeres de este mundo, amando más su reputación que el plan de Dios. Y eso lo lleva a que él quisiera hacer siempre su voluntad, creyendo que así Dios no iba a ser un Dios que lo iba a castigar, sino que siempre se podía salir con la suya. No sé si te estás identificando con alguien que conoces, que dice: no va a pasar nada, yo sé que puedo con esto, al final pues Dios es bueno. Y llegó un momento en el que Dios ya no le hablaba, ya no hablaba con Saúl. Y en los últimos días de Saúl, no era viejo, era Saúl un hombre fuerte, con sus hijos jóvenes, que alguno de ellos pudo haber llegado al trono, al poder, por ejemplo Jonathan. Y sin embargo, él comienza a desesperarse y a llenarse de temor. Busca a Dios, pero Dios ya no habla con él, ni a través de los profetas. Se muere Samuel, entonces él dice: ya no tengo cómo recurrir a alguien que me hable. Ya no me habla Dios tampoco con las piedras estas con las que Dios hablaba, Urim y Tumín, que eran unas piedras que sobrenaturalmente daban la respuesta de lo que Dios quería hablar. Así que se llena de pavor, se llena de temor, porque los filisteos están a punto de conquistarlos. Y él sabe que no hay vuelta atrás, que su vida puede acabar, su reinado puede acabar. Y está tan lleno de miedo y sabe que Dios no le está contestando. Así que él dice: ¿habrá algún medium que me pueda ayudar para saber lo que va a pasar? Ahora hay un dato interesante. La Biblia nos enseña que Saúl, en sus tiempos, bien relacionado con Dios y con el profeta, echó fuera a todos los mediums, brujos, todos aquellos que leían las cartas, todos aquellos que se dedicaban al ocultismo. Él los echó fuera. Pero aún así él pregunta: estoy seguro que por ahí alguien clandestinamente está trabajando en el ocultismo. ¿Habrá alguien? Y cerca de su séquito, cerca de las personas que están con él, le dicen: sí, hay alguien. Hay una bruja que se esconde en una cueva. Y Saúl pide que la lleven con él. Vamos a leer el texto. Les puse en contexto, pero ahora vamos a leer el texto para que todos sepamos en dónde se encuentra esta historia. Está en 1 Samuel capítulo 28 verso 3. No pude ponerles todo el texto ahí en la infografía, pero pueden buscarlo en sus casas, pero va a aparecer aquí en las pantallas. Dice 1 Samuel 28:3:
Ya Samuel había muerto, el profeta Samuel había muerto. Todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y hechiceros, a los médiums y a los espiritistas. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon. Saúl entonces reunió a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Entonces, cuando vio a Saúl, al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Dios les hablaba en aquella época por los profetas, a través de los sueños y a través del Urim y del Tumim. Por eso Saúl ordenó a sus oficiales: búsquenme a una medium para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y, acompañado de 2 hombres, se fue de noche a ver a la medium. Quiero que invoques a un espíritu, pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl?, respondió la mujer. Ha expulsado del país a los adivinos y hechiceros, a los médiums y a los espiritistas. ¿Para qué viene usted a tenderme una trampa y exponerme a la muerte? O sea que ella estaba trabajando clandestinamente. Y Saúl le responde: tan cierto como el Señor vive, te aseguro que nadie te va a castigar por esto. Contestó Saúl: ¿a quién desea usted que yo haga aparecer?, preguntó la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Es decir, que ella no estaba preparada para lo que estaba viviendo. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado?, reclamó. No tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl, o sea que todo esto fue verdad. Es una historia muy controversial en la Biblia, de la que muchos no quieren hablar, pero es importante hablarlo y entenderlo. ¿Por qué me molestas haciéndome subir? Estoy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte, para que me digas lo que debo de hacer. Samuel respondió, la Biblia dice que era Samuel: pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí, y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Al instante Saúl se desplomó, es decir, que se tiró al suelo, y es que estaba lleno de miedo por lo que Samuel había dicho. Además de que se moría de hambre, se desplomó por miedo y por hambre. 2 puntos muy importantes. Pues en toda la noche y en todo el día no había comido nada. El verso 21 de 1 Samuel 28 nos dice: al verlo tan asustado, la mujer se acercó y dijo: yo, su sierva, le hice caso a usted, y por obedecer sus órdenes me jugué la vida. Ahora yo le pido que me haga caso a mí. Déjeme traerle algún alimento para que coma, así podrá recuperarse y seguir su camino. Pero Saúl se negó a comer. Sin embargo, sus oficiales insistieron, al igual que la mujer, y por fin consintió. Se levantó del suelo y se sentó en la cama. La mujer tenía en su casa un becerro gordo al que mató enseguida. También amasó harina y horneó unos panes sin levadura. Luego le sirvieron a Saúl y a sus oficiales. Esa misma noche, di conmigo, esa misma noche, después de comer, di conmigo, después de comer,
Todos ellos salieron en la oscuridad de la noche. Di conmigo: en la oscuridad de la noche emprendieron el camino. Sabes, esta mujer no estaba preparada y vio algo diferente. Estaba acostumbrada a tratar con espíritus, estaba acostumbrada a tratar con demonios, estaba acostumbrada a tratar con el ocultismo, pero no estaba preparada para que un profeta regresara y estudiara y subiera de las partes más profundas. Dicho sea de paso, para que ustedes no se confundan, la Biblia dice que Jesús bajó a lo más profundo de la tierra, es decir, al centro de la tierra, y llevó cautiva la cautividad. Ante las personas, Jesús mismo dio una historia: se iban al centro de la tierra cuando fallecían, y la Biblia dice ahí que había una muralla entre aquellos que habían conocido de Dios y los que no conocían de Dios. Por eso vemos que en esta historia, para irles aclarando el punto, Samuel subió, porque Jesús no había llevado cautiva la cautividad. Por eso ahora cuando tú y yo no estemos en esta tierra, nosotros vamos directamente a Dios, porque la Biblia dice que Jesús llevó cautiva la cautividad, que la gente que había conocido de Dios resucitó en ese momento, salieron de sus tumbas. Él llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y ahora nosotros por eso podemos estar eternamente en las moradas del Padre Celestial que ha preparado para nuestras vidas. Amén. Déselo más fuerte, dele toda la gloria. Entonces, sin embargo, ella entendió que este ocultismo, este hombre encapuchado que llegó, era Samuel. Lo conocía. ¿Por qué estaba cubierto? Pues porque era el chal de la oración. El chal de la oración lo ocupaban los profetas hasta el día de hoy. Si tú vas a Israel, te venden ahí un chal para que hagas oración. Ya no importa, porque Jesús en realidad ya rompió con todos esos protocolos. Por eso Jesús enseñó diciendo: ustedes van a orar así: Padre nuestro. Ahora tú eres mi papá. ¿Cuántos tienen a Dios como su papá? Él es mi Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Tú estás en el cielo, estás por encima de toda circunstancia, estás por encima de toda situación. Tú no tienes límites. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, como hoy santificamos su nombre, ¿verdad? Entonces dele un fuerte aplauso de gloria a nuestro Dios. Nosotros tenemos libre acceso hacia su presencia. No tenemos que encapucharnos, no tenemos que usar un velo de cobertura. Jesús ya rasgó el velo y tenemos libre acceso a su presencia. Pero Samuel ahí estaba con su encapuchado, con su chal de la oración, y subió. La Biblia no esconde que hay poderes ocultos. La Biblia no esconde que los médiums, los brujos, los hechiceros tienen poder, porque son demonios operando a través de ellos. La Biblia nos enseña que cuando Moisés quiso liberar al pueblo de Israel, muchas de las cosas que Dios mandó e hizo, también los hechiceros de Faraón lo hicieron. De hecho, cuando Moisés avienta su vara, se convierte en una serpiente. Después vienen los hechiceros, hacen lo mismo, pero la serpiente de Moisés termina comiéndose las otras serpientes. ¿Por qué? Porque el poder de Satanás, el poder del ocultismo está limitado, pero Dios es un Dios que tiene poder, sobre todo reino, sobre todo principado y sobre toda potestad. ¿Cuántos lo creen y lo reciben? Amén. Entonces, aquí en esta historia vemos cómo Dios en esos momentos toma el control de una sesión de espiritismo. ¿Tú crees que porque el diablo hace cosas y cosas sobrenaturales, y vienen demonios y hablan, de repente tú vas a esos lugares, al tarot, a leer las cartas, y dices: yo estaba ahí en el Zócalo y se me acercaron unos chamanes y me dijeron cosas que solo yo sabía? Claro, son los demonios de tu abuelita. Son los mismos demonios que están operando y que te dicen: es que me dijeron algo, me dijeron unas palabras que solo mi abuelito me decía. Pues es que ahí estaban los demonios en esa época, en ese tiempo. Y la gente se impresiona por lo que el ser humano puede lograr, pero en realidad están súper endemoniados.
Pero en ese momento Dios está tomando el control de una sesión de espiritismo, porque Dios es un Dios que puede tomar el control, y si Dios puede tomar el control de algo, también puede tomar control del espiritismo, porque Dios no tiene límites. Él puede hacer lo que quiera. Él es un Dios soberano. Él puede hacer lo que se le pega la gana, porque es un Dios todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Y entonces vienen épocas en donde viene el Halloween y existen todas esas historias que conocemos, y Día de Muertos, y lamentablemente mucha gente se mete en esas cosas y se mete en un dolor y se mete en algo que les termina atrapando. Pero nada puede a Dios impedir que tome el control de cualquier situación. Y una y otra vez Saúl está demostrando temor y le está diciendo: tengo miedo del ejército filisteo, porque Dios ya no me ama. Los filisteos han rodeado a Saúl, y entonces no hay un espiritista que lo pueda orientar, y por eso él busca. Si ya no hay profetas, si no hay sueños, él está buscando a alguien que le ayude, y por eso acudió con esta bruja. Así es que, número uno, vamos a ir estableciendo qué podemos aprender de esa historia. ¿Están listos? Número uno, tenemos que saber que Saúl fue alguien que conocía a Dios, su presencia y su poder. No podemos dejar de lado que Saúl era un hombre de Dios. Cuando él era joven, buscaba a Dios de todo su corazón, y Dios se manifestó a su vida. Dice que 1 Samuel capítulo 10 verso 1: entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Di conmigo: una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. ¿Sabes? Es importante saber que Saúl conocía el poder de Dios y que él fue una nueva criatura, porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas, somos una nueva persona. La Biblia dice que somos una nueva criatura, somos una nueva creación. ¿Cuántos le dan gloria a nuestro Dios por esa razón, verdad? Él se convirtió en un gran adorador y comenzó a profetizar, y hasta los profetas decían: ¿cómo? Saúl entre los profetas, porque él comenzó a conocer el poder de Dios sobre su vida. Él no era alguien que ignorara lo que Dios podría hacer. Sin embargo, a pesar de que él conoció el gozo y la presencia de Dios, llegó un día que se desconectó de Dios y se conectó con el ocultismo. Así es que, número 2 en su infografía: repetidamente desobedeció, y por eso Dios dejó de hablarle. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Sabes, repetidamente Saúl desobedeció, jugó con Dios. Tú eres una nueva criatura, tú eres una nueva persona, y tú no te puedes dar el lujo de creer que eres cualquiera. Tú no estás a la altura para jugar con tu salvación y con tu relación con Dios. La salvación con Dios nunca se pierde, pero se puede endurecer tu corazón de tal manera que tú ya no escuches la voz de Dios. La voz de Dios es muy importante para nuestras vidas. Tal vez no te das cuenta, pero Dios está hablando día con día. La Biblia dice que Dios en otro tiempo habló de muchas maneras, pero que ahora lo está haciendo a través del Hijo, a través de Jesucristo, que vive dentro de tu corazón. Un empresario me decía, aquí de la congregación, me decían estos días: yo me inscribí para hacer una tarea misionera a una ciudad, y cuando ya tenía los vuelos de avión comprados y me iba a emprender en este viaje, me llegó un negocio muy importante a nivel nacional, y yo dije: justo es la fecha que yo me tengo que ir. Estaba lamentando haberme inscrito a este programa que tenía que ver con servir a Dios, porque estaba perdiendo un negocio. Pero cuando leí bien el documento,
justo era a la ciudad donde iba a hacer este trabajo misionero, y justo era al poco tiempo de que mi avión va a aterrizar. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene cuidado de todas las cosas. Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de mí, Dios tiene cuidado cuando tú y yo le estamos dando nuestra vida y nuestro corazón al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios va a estar hablando a tu vida, Dios te va a decir, te va a dirigir. La Biblia dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por Él. La Biblia dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y lo seguimos. Tal vez no te estás dando mucho cuenta, pero tú sigues a Dios más de lo que crees. Y de repente, entre más afines tu oído a Dios, Él te va a guiar cada vez más. Te va a decir: habla con esa persona, no hagas negocios con este, haz negocios con esos, inscríbete a tal trabajo, a tal negocio, a tal universidad, a tal escuela. Porque Dios es un Dios que sigue hablando con sus hijos continuamente, y por eso tú y yo tenemos que afinar nuestro oído y estar obedeciendo a Dios continuamente, no llenarnos de temor. No es un tiempo para que tú y yo vivamos con temor. Eso le puede pasar a cualquiera, de que Dios deje hablarnos cuando claramente Dios te ha hablado y tú no le obedeces. Esta mujer se ha convertido en una bruja dentro de una cueva oculta, y como es todo lo oculto y todo lo malo y el ocultismo, ha hecho de esa cueva su santuario de oración satánica, y se vuelve entonces Saúl a ella y dice: es que Dios ya no me habla en sueños. Pero yo quiero decirte, iglesia, que tú y yo somos hijos de Dios y debemos de cuidar nuestra relación con Dios, porque Él sigue hablándonos. Si tú te conectas todos los días, como hoy cantamos, si tú clamas, si tú le llamas, Él te contestará, Él se manifestará, porque Dios sigue hablando a sus hijos. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Dele fuertes aplausos de gloria a nuestro Dios. Sus temores le llevaron a alejarse de Dios. Sus temores. Entonces esta historia nos muestra que los temores te pueden llegar. En el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Número 3 en su bosquejo: cuando no puedes llegar a Dios, Dios todavía puede llegar a ti. Los teólogos coinciden en que esta es una historia difícil de entender, porque Dios prohíbe claramente que no consultemos a los brujos, ni a los cuarzos, ni los horóscopos. No es una cosa de juego, ni la ouija, ni nada de eso. Yo les he platicado que en la secundaria chicos se ponían a jugar con la ouija, y que yo estaba, y ya les he dicho que mi esposa no puede escuchar esta historia, pero yo tenía una novia. Nunca he tenido un novio, con Norma nunca. En la secundaria, y ella se metió a jugar, pero yo tenía un cierto temor de Dios desde chico, y cuando ella se puso a jugar ahí, puso los ojos en blanco y se desmayó, y yo dije: ahí que se quede, yo no le vuelvo a hablar, yo no vuelvo a tener relación con ella. Me entró miedo, pero miedo de allí hay algo fuerte, esta muchacha está endemoniada. Pero lo que te quiero decir es que no es un juego. Quemar incienso, la idolatría, los horóscopos, las cartas, no es un juego. Tú y yo no estamos en la categoría de seguir esas cosas que muchas veces son fanfarrones, y muchas veces es gente que solamente le ve la cara a otros. Pero también necesitamos entender que sí hay un cierto poder en algunos de ellos, y tú y yo no estamos en la categoría, porque nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de luz, y porque Él puede hablar a tu espíritu y a tu corazón y a guiar tu vida. Amén. Él puede llegar a ti todavía. Denle un aplauso al Señor. Debemos de ser radicales en cuanto a nuestra relación con Dios. Debemos de alinearnos totalmente a Dios. Por eso muchos terminan teniendo un tormento emocional, terminan teniendo un tormento mental, porque el miedo y las emociones son aterradoras. Saúl estaba viviendo un tormento mental y un tormento emocional. Y cuando tú estás en un tormento mental y en un tormento emocional, estarás dispuesto a hacer cualquier tontería, hasta consultar a los médiums, hasta a consultar a las brujas y a los brujos,
a consultar a tu tía que dices, esta como que hace trabajitos de esos, me voy a acercar a ella. Y no podemos darnos el lujo nosotros de llegar a esos tormentos que se apoderan de nosotros y toman el control de nuestras vidas, por muchas razones que vamos a explicar a continuación. Número 4 en su infografía: pensamos que el ocultismo es algo extremo y fuera de nuestro alcance, pero está más cerca de lo que creemos. Quiero ir aterrizando ese avión y quiero decirte que esta historia no está lejana a un cristiano. Acuérdate que Saúl conocía a Dios, el poder de Dios y su presencia. Él era una nueva criatura, él era una nueva creación. Él vio el poder sobrenatural de Dios. ¿Y por qué se desvió? Dice ahí el punto número 4: pensamos que el ocultismo es algo extremo y fuera de nuestro alcance, pero está más cerca de lo que creemos. Nuevo Testamento en Gálatas nos dice, Gálatas torpes. Otra versión dice Gálatas insensatos o tontos. ¿Quién los ha hechizado? Wow, ya está usando una palabra espacial el apóstol Pablo. Hay otra versión que dice ¿quién los ha embrujado? ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Cuando miramos esta historia pensamos que la brujería es algo fuera de nosotros, que quizás lo más cercano es Catemaco en Veracruz, pero no es cierto. Pablo está hablándole a cristianos y les está diciendo: alguien los hechizó, alguien los embrujó. ¿Cómo así, Pablo? Explícame. Alguien, Gálatas, los ha embrujado para que ustedes crean otro evangelio, para que crean otras cosas, para que tengan tormento emocional y mental. Porque cuando tú no vives alineado a Dios, te comienzas a alejar a Dios, de Dios, te comienzas a alejar de la cruz y comienzas a tener una vida lejana a la santidad y una vida santa, y comienzas a creer otro tipo de cosas. Eso se llama hechizo, eso se llama brujería que viene de parte del diablo, seduciendo a los creyentes. Dice Gálatas 5:19, las obras de la carne se conocen bien. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y entre ellas mira lo que mete el apóstol Pablo. Dice inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería o brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas o semejantes. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, y es aquí donde podemos conectar los puntos, que cuando tú y yo nos dejamos seducir por alguna obra de la carne, podemos comenzar a tener un tormento emocional, un tormento mental, llenarnos de miedo y de pavor, y eso es parte de la seducción del diablo. Digamos que alguien tiene celos, no levanten la mano. Pero si tú llegas a tener celos, esos celos se pueden volver tan enfermizos que acabes perdiendo la cabeza y haciendo tonterías. Siendo cristiano, teniendo el Espíritu de Dios, teniendo la presencia de Dios, solo te estoy dando un mínimo ejemplo, y pierdes la cordura y pierdes el cristianismo y la manera de actuar sensata, ya no guiada por Dios, sino absolutamente por tu carne. Eso te hechizó, eso te embrujó. Y si has pasado por eso, sabes que eso mata y manda a matar. Hay gente, tú lo ves en los diarios todos los días, crimen pasional. Aún en la Biblia había una ley que si alguien tenía celos, venía y decía: a ver, yo tengo celos, mi mujer siento que me está engañando y es muy fuerte en mí. Entonces iban con Moisés y había una bebida que se tomaba. ¿Lo han leído en la Biblia? Mira la Biblia, cuántas cosas tiene. Y entonces la mujer decía, supongamos que decía: no, yo no le echo el ojito a nadie, yo no soy de cascos ligeros, soy íntegra. Entonces Moisés le diría: bueno, te vas a tomar el brebaje.
si tú engañaste a tu marido vas a caer muerta. Y hay algunas que decían, bueno, pues la verdad que sí lo hice, no me quiero morir. Y entonces había ahí un dictamen de divorcio, de separación, de acuerdo o de reconciliación. Trabajaba ahí pastoralmente el buen Moisés. Pero si decía no, entonces el varón tenía el derecho a que la mujer tomara el brebaje. Y entonces se veía ahí, si no caía muerta, ok, pues ya pues era onda mía. Pero vean a qué nivel llevó la Biblia un problema de celos, porque tiene que ver con la seducción que el diablo tiene para nuestras vidas, para atormentarnos. Otro es la falta de perdón. Por ejemplo, si tú no eres una persona que perdona, es en tu propio detrimento. Tú no estás afectando a Dios ni a las demás personas, no estás afectando a nadie. Eres tú que por dentro has sido embrujado y seducido por la falta de perdón y querer justicia en tu vida y decir, es que esto, ¿cómo es posible que me hicieron esto y aquello? Y Dios habla a tu espíritu y a tu corazón y te dice, perdona. Porque está comprobado que aún la gente que lleva a la cárcel a las personas, todavía sí lo logran, ¿no? Porque vivimos en un mundo lleno de injusticia, ¿cierto o no cierto? Y terminan las personas saliendo ahora con los nuevos cambios que está hablando, que está habiendo en el Poder Judicial. Yo la verdad no entiendo de eso, no es mi tema, no estoy juzgando. Pero hubo un caso muy famoso de una persona que le echaron ácido en la cara, ¿se acuerdan? Salió libre la persona. Van a tener que investigar al juez. La ley es injusta. Y por eso Dios dice, la mejor manera es el perdón. Otorga el perdón. Porque cuando tú otorgas el perdón, se haga justicia o no se haga justicia, tú eres una persona libre en Cristo Jesús. Tú puedes obtener la libertad en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente y en tu cuerpo, porque Dios es un Dios que vino a traer un cambio dentro de nosotros. Amén. Déselo más fuerte. La falta de perdón, la envidia, es una seducción y una brujería muy grande de parte del diablo. Entonces te seduce a través de la envidia. Otra vez, nadie levante la mano, por favor, pero ¿cuántos de ustedes han sentido envidia? Envidia por lo que la otra persona tiene, envidia porque a la otra persona le dieron reconocimientos, y son sentimientos que te pueden atormentar el alma y la mente y el corazón, porque estás teniendo envidia y no lo estás arreglando con Dios. Entonces por eso el apóstol Pablo les escribió así. Dice 1 Samuel 15:22, refiriéndose a Saúl: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? Mira a qué nivel va a llevar Dios esto. El obedecer vale más que el sacrificio, y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grande como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Lo que yo quiero destacar en este día es que cualquier hechicería, brujería, está catalogada como una obra de la carne que está equiparada a la rebelión contra Dios. Dicho de otra manera, el pecado en la carne, todos los pecados que acabo de comentar y otros más, nos van a llevar a tener temores tan extremos que nos van a llevar a desviarnos de Dios. Un día estamos disfrutando de la presencia de Dios, pero tal vez tienes una pérdida muy grande. Puede ser que pases por perder un hijo, por perder un matrimonio, por perder un trabajo, un negocio. ¿Y qué vas a hacer? Vota con alguien y dile, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dar vuelo? Porque hay gente que dice, pues entonces ya no vale la pena nada, y préstenme una hilacha para darle vuelo, porque quiero darle vuelo a la hilacha. Y te lleva hasta un endurecimiento del corazón. Empezó con una pequeña rebeldía con Dios. Todo empieza con una pequeña rebeldía en nuestra mente.
No, yo siento que Dios no está conmigo porque Dios bendice a fulano de tal y a mí no, y a la hermanita tal pasó esto, y como ella sí tiene marido y aquella tiene novia y yo no tengo novia, y empezamos con una pequeña rebeldía. Dile a alguien que esté a tu lado, una pequeña rebeldía. Y es difícil a veces que nosotros regresemos a nuestra relación con Dios. Y la advertencia de Dios en la historia de Saúl es que uno puede tener mucha presencia de Dios en su vida y un día por una pequeña rebeldía olvidarte de Dios. Un día te olvidas de cómo Dios te hablaba sobrenaturalmente. Un día te olvidas de cómo Dios cambió tu vida. Yo sé que muchos cantamos este canto de no sé qué sería de mí si no me hubieras salvado, si no me hubieras encontrado. Pero yo casi todos los días le digo a Dios, yo sí tengo una idea de dónde estaría yo. Yo sí tengo una idea, y creo que todos nosotros tenemos una idea de dónde estaríamos si Jesús no nos hubiera salvado y rescatado. Pero Él te salvó, te rescató y te dio una nueva vida. ¿Cuántos lo adoran por eso? ¿Cuántos le alaban por eso? ¿Cuántos le dan gloria por eso? Entonces tenemos una rebeldía, y la autoridad va a ser justa o injusta. Hay autoridad justa y autoridad injusta, pero necesitamos entender que Satanás va a luchar para que tú tengas una mentalidad contraria a Dios. Número 5 en su infografía, la historia de Saúl nos muestra que Saúl estaba desesperado por el plan de Dios, pero no por Dios. Y ahí puede surgir una rebeldía. Cuando tú y yo estamos desesperados por el plan de Dios. Dios, tú planificaste, como decía mi esposa la semana pasada, a mí ya me estaba afectando que no podía tener bebés. A mí ya me estaba afectando esos 2 abortos, esas 2 pérdidas. Porque de repente hay gente que se atreve a preguntarte, ¿no? ¿Ustedes no quieren tener hijos? O otros que llegaron con ella, una llegó y le hizo una cita con un médico, con un brujo, con una bruja. Así ya nos venían a solucionar la vida. Y sabes qué, a veces podemos estar más enamorados de la promesa que de aquel que nos prometió. Y tú y yo tenemos que estar más enamorados del que da la promesa, porque solo Dios da promesas tan especiales a sus hijos. Pero debemos de estar enamorados del Dios de las promesas que de la promesa. Necesitamos estar más enamorados de Dios que del plan de Dios. Y entonces tu mente se va a sujetar a esas mentiras de lograr las cosas, a pesar de que crees que Dios no habla y que Dios no está contigo. Yo no sé si Dios te está hablando, Dios me está hablando a mí. Y parte de la mentira es entender que Satanás es el padre de mentira. ¿Han escuchado, han leído eso en la Biblia, no? Satanás es el padre de mentira. Un padre que hace, engendra. Significa que Satanás va a engendrar, Satanás va a crear mentiras en tu vida. Por ejemplo, todo el tiempo, durante todas las generaciones, Satanás ha creado mentiras para el ser humano. Imagínate que tuvo el poder de engañar a la tercera parte de los ángeles. Eso es muchísimo, ¿sí o no? Gracias a Dios que hay 2 terceras partes. Yo una vez le preguntaba a Dios, o sea, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo Satanás pudo engañar? Y sentí que Dios me reveló algo y me dijo, se puede comprobar en la Biblia, pero claramente a mi mente llegó es que ellos no me consultaron a mí, solo escucharon al diablo, pero no me consultaron a mí. Adán y Eva fueron engañados en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque no consultaron a Dios. Dios les había dicho, no vas a hacer esto. Y sabes que la mejor manera de engañar a alguien es decirle 90% verdad, 10% mentira. Y ya con eso te arruinó. Por eso los que venden, híjole, no me quiero meter en este tema, pero tiempos compartidos y esas cosas. Yo tenía amigos que vendían en los años 80 esas cosas y pasaban al altar del arrepentimiento. Decían, es que tenemos que decir 90% de verdad, pero por ahí está encajada una mentira. Y entonces es ahí donde el cliente pierde y nosotros
ganamos y venían al altar del arrepentimiento, digamos en Puerto Vallarta o esos lugares de aquella época que eran Acapulco, que eran tan importantes como destinos. Pero eso es lo que hace el diablo. El diablo lo que hace es decirte el 90% como que Dios te dijo que si tú tomas de ese fruto ya no vas a poder estar con Él ni tener una relación con Dios. Dios miente, porque vas a ser como Él, vas a saber el bien y el mal. ¿Era cierto? Claro que sí. Ahora conocemos todo tipo de mal, pero ellos debieron haber contestado de una manera diferente. Por eso es que tú y yo no tenemos que dialogar con el diablo. ¿Sabes por qué? Vas a perder. ¿Conoces a alguien que es re bueno para los argumentos? ¿Cuántos conocen a alguien que argumenta? Todos tenemos a alguien al lado que como argumentación, ¿no? O atrás o adelante, que debemos de decirles: tú deberías de haber estudiado para abogado. Y el diablo es el mejor argumentador. Y como Dios es un Dios que dice: secreto mío es guardar ese secreto, pero cuando tú vienes a mí yo te lo puedo descubrir. Pero mucha gente no va a Dios, va a las filosofías, va a los psicólogos, y eso no te va a ayudar en absolutamente nada. Y el diablo ha metido todo tipo de engaños, como por ejemplo los ovnis, que yo les llamo OVIs, objetos voladores no identificados, no, objetos voladores identificados. El diablo no sabe ni el día ni la hora de cuándo va a venir el rapto, entonces tiene que preparar de alguna manera para que cuando el Señor nos lleve al cielo digan: fueron los ovnis. Pues sí, fueron objetos voladores, pero identificados por nosotros los cristianos a la voz de Dios en un instante, y estaremos por siempre con el Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso de gloria a nuestro Dios? La identidad de género es un engaño. Esta semana me platicó una familia que una persona está demandando a un veterinario porque llevó a su hijo. Es que se siente perro y quiero que lo atiende porque le duele el estómago. De verdad nos da risa, pero es una realidad, ustedes lo saben, porque Él es el padre de mentiras. Se ha engendrado mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Guerras, pleitos entre las naciones, porque es el padre de mentira. Y la Biblia nos da 40 advertencias, por lo menos en la Biblia, sobre el engaño de Satanás. La Biblia dice: engañará a muchos, de ser posible, a los creyentes. Mateo 24:24. Segunda de Tesalonicenses 2:8 y 9, aparecerá con todo engaño. Primera de Juan 2:22, Él es el engañador y el anticristo. Y al final la Biblia dice que habrá un movimiento de apostasía muy grande, porque la gente creerá las mentiras del diablo. Por eso la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo dice ahí, pónmelo multimedia. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Di conmigo: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y añade también la Biblia. Yo creo que se les atoró ahí la computadora. ¿O ahí está? No, se les atoró. Y añade la Biblia, ¿verdad?, que derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué es lo que debemos derribar? ¿Cuáles las armas de nuestra milicia? Son las que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir argumentos, porque Satanás es el padre de mentira. ¿Qué tengo que destruir yo? Sus argumentos que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Señor, yo te voy a obedecer. Yo no entiendo esto, no voy a entenderlo todo en la vida. Volta con alguien, dile: no lo vas a entender todo, pero lo que entiendas de Dios, dile: lo que entiendas de Dios, obedécelo. Por eso Jesús nunca dialogó con el diablo. ¿Qué le decía a él? Escrito está, escrito está, escrito está.
tres tentaciones muy grandes sobre el ser humano: los deseos de la carne. Quiso llevarlo y darle todo el poder, le mostró todos los reinos de este mundo. Deseo humano de poder. La validación humana, que es que todos nosotros todo el tiempo queremos que nos digan que está bien lo que estamos haciendo, si estamos haciendo bien con nuestra vida, si estamos haciendo bien como padres, si estamos haciendo bien como esposos. ¿Sabes que tú y yo tenemos que tener la seguridad de que hay cosas que hacemos bien y hay cosas que hacemos mal y hay cosas que hacemos más o menos, pero tenemos un Dios poderoso que nos ayuda a restaurar cualquier cosa, cualquier error, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y en tercer lugar, lo tentó con tomar el trono de su corazón. Avancemos, estamos cerca del final. 2-3 puntos más y nos vamos. Número 6 en su infografía: la última cena de Saúl y de Judas. Seguimos aterrizando este avión. ¿Sabes? Saúl entonces tiene una última cena antes de morir. Dice 1 Samuel 28-21: al verlo tan asustado, la mujer se acercó y le dijo que le quería traer alimentos. Le preparó alimentos, pero lo más importante, que tú ya sabes que ya cenó. Di conmigo: la última cena. El verso 25 dice: luego les sirvieron a Saúl y a sus oficiales. ¿Están ahí conmigo, iglesia? Esa misma noche, di conmigo, esa misma noche. La Biblia dice que esa misma noche, después de comer, todos ellos salieron en la oscuridad de la noche y emprendieron el camino. Esa es una verdad profunda que tiene que ver con el ocultismo. En la misma noche, su última cena, salieron y emprendieron la noche. Saúl había caído al suelo, estaba desplomado. Ya no puedo más, le temblaron las piernitas, como cuando nos dan una mala noticia y decimos: esto me está doliendo, esto me está paralizando. Pero él no tenía la solución en Dios, Dios ya no le estaba hablando. Y termina de una forma interesante su vida. Al otro día, como Samuel le había profetizado: mañana te vas a unir a mí. O sea, él consultó a la bruja, a la medium, para que le dijeran que al otro día iba a morir. La Biblia dice que el siguiente día él se suicidó. Los filisteos llegaron contra él, él se sentía perdido y entonces él se encajó una espada y se echó encima de ella para suicidarse. Él se quitó la vida. Porque eso es lo que pasa con el diablo. El diablo te cobra la factura. Lo que hace el diablo es que te seduce en una área de tu vida. Te va a seducir en alguna área: en la pornografía, en el adulterio, en los celos, en la falta de perdón, en cualquier obra de la carne. Todos tenemos una debilidad, algo que de alguna manera le hemos otorgado cierto poder al enemigo. Y entonces te va a estar seduciendo en esa área de tu vida todo el tiempo hasta hacerte caer. Y si vas más profundo y más profundo en eso, por eso la gente termina suicidándose, quitándose la vida, como Saúl. No solo así, pero Juan 13:27 nos revela que en la última cena, ¿se acuerdan que celebramos la Santa Cena nosotros de acuerdo a esta historia? En la Santa Cena, en la última cena de Jesús, nos dice la Biblia que tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. El padre de mentira entró en él. Y en cuanto Judas tomó el pan, salió de ahí, y la escritura revela algo: ya era de noche. De la misma manera que Saúl se adentró en la oscuridad, significa que cuando tú y yo cedemos en alguna área de nuestras vidas, en realidad nos estamos adentrando a la oscuridad, nos estamos adentrando al ocultismo, nos estamos adentrando a un camino que ya no tiene regreso. Y dice la Nueva Traducción Viviente: y se internó en la noche. Un interno es alguien que vive ahí. Saúl se internó en la noche, Judas se internó en la noche por los poderes y los mensajes que Satanás había traído en su vida. Y la Biblia nos dice que Judas entonces vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Pero Jesús siempre fue cordial, amable y amoroso con él hasta el último tiempo, porque aun cuando lo iba a entregar, lo besó y le dijo: amigo, ¿con un beso entregas a tu amigo? Tú eres mi amigo, pero yo soy tu amigo también. Le estaba refrendando el compromiso de amistad. Y aún así Judas lo vendió, y sin embargo después se sintió basura, cayó en la condenación, porque la muerte
viene cuando tú y yo engendramos el pecado a través de una mentira que el diablo nos dijo. Y la Biblia dice que él fue y se suicidó, se quitó la vida. Porque entre más nos adentramos en la noche, más podemos llegar a la autodestrucción. Por eso mi punto número 7 con ustedes es: Jesús también entró en la oscuridad de la noche. Qué impresionante. Cuando yo pude leer esto y atar los puntos, conectar los puntos, dije: wow, Jesús hizo una obra también importante respecto a Saúl y respecto a Judas. Por eso es que la esperanza del mundo es Cristo. La esperanza del mundo es la iglesia que está dando el mensaje de que no tienen que internarse en la oscuridad de la noche. La esperanza para ti, para mí como cristianos que conocemos a Dios es: no tenemos que internarnos en la oscuridad de la noche, porque Jesús ya lo hizo. Mateo capítulo 27 verso 45 nos dice: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús el Salvador, que nunca había cometido pecado, tomó la decisión, Dios, de el día, en el momento más brillante, que es las 12 del día, y en el momento donde hay más luz, hasta las 3 de la tarde, que viniera una oscuridad. Y este es un tipo, yo preguntaba y hablaba con Dios, y Dios me decía: este es un tipo de ustedes, este es un tipo de la humanidad, que el día más brillante de sus vidas se puede convertir en una oscuridad por una mala decisión, por una noticia que les dieron, por algo que los llene de temor, por algo que los abrace con ese pavor, con ese terror que da de no poder resolver cosas. Y Dios me decía: en ese momento, cuando lo más brillante, tú puedes estar risa, jajaja, jijiji, y puedes estar muy contento, y puedes estar en Cancún en una playa, y puedes estar contemplando el mejor lugar, pero el mejor lugar se puede convertir en algo oscuro si tan solo das cabida al temor, si tan solo das cabida a una obra de la carne. Pero yo ya lo hice por ustedes, te dice el Señor. El día más brillante de mi Hijo Jesús lo convertí en oscuridad, para que Él atravesara por el valle de sombra, por el valle de la muerte, y experimentara lo peor que puede experimentar un ser humano, que hasta el día de hoy no ha experimentado, que es el apartarse de Dios. Por eso lo que más le dolió a Jesús no es ver un panorama tan gris, no es ver un panorama tan oscuro, que eso ya es algo grave, pero es experimentar la soledad de un Dios que no podía convivir con el pecado. Y por eso Jesús lo que gritó realmente fue: Elí, Elí, Elí lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo peor que tú y yo podemos experimentar es el abandono de Dios. Pero Él dijo que jamás te dejaré. Dice Hebreos capítulo 3 verso 5: porque Dios ha dicho: nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo de lo que me pueda hacer el hombre. Porque Él dijo: jamás te dejaré, nunca te abandonaré. Tú y yo no podemos entrar en un proceso de miedo. Tú y yo no podemos entrar en un proceso de terror. Piensa en cualquier área de tu vida que todavía no esté resuelta. Piensa en cualquier situación que tú puedas tener. El Señor te dice que Él te ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que con toda confianza dile: Señor, tú eres el que me ayudas. Tú me vas a ayudar a resolver esto. Tú me vas a ayudar a este conflicto. Tú me vas a ayudar a esta necesidad. Tú me vas a ayudar a todo aquello que no esté resuelto. Así que yo no voy a caer en el proceso del terror. Yo no voy a caer en el proceso del miedo, porque tú estás conmigo y no voy a tener temor de lo que me pueda hacer ningún hombre, ningún magistrado, ningún juez, ningún grupo, ninguna persona, porque el Todopoderoso está conmigo. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Él entró en la oscuridad de la noche para que tú y yo no tengamos ningún
conato de temor ni de miedo. Él ya lo hizo. Así es que en el nombre de Jesús en este día, y lo vamos a orar en un momento más, pero yo quiero romper contigo cualquier hechicería, cualquier embrujería, quiero romper contigo, y lo tienes que tú confesar en algún momento, porque es una decisión personal. Por eso es que Jesús, cuando se acercaba a las personas, les decía: ¿qué quieres que haga? Porque mucha gente no quiere ser libre, mucha gente no quiere vivir la santidad, mucha gente no quiere romper con la carne porque viven muy cómodos. Lo único que yo te digo y te estoy dando la advertencia es: eso te puede llevar a tener tal seducción que no tengas el control de ello. Pero Dios está llegando a ti el día de hoy. Dios está llegando a ti a través de este mensaje. Dios está llegando a través del tiempo de alabanza y de adoración, y el tiempo de adoración y de oración. Y tú puedes decir: Señor, yo rompo con cualquier seducción, yo rompo con cualquier brujería. Si me entregaron aún mis padres en algo más profundo, lleno de ocultismo, yo rompo con eso, y yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, aún de cualquier mentira que el diablo quiera traer a mi mente. Porque el diablo te va a traer mentiras de todo tipo: existencialismo, mentiras de filosofías, cosas inentendibles. Te puedo dar una lista de esas cosas, de las cuales muchas yo tampoco entiendo, pero he renunciado a mi derecho, porque les he enseñado en las últimas semanas que Dios nos dice que si queremos la paz, que sobre todo pasa todo entendimiento, yo tengo que entonces renunciar a mi derecho de entender cosas. Por eso Jesús llegó con alguien y le dijo: lo que te está pasando no lo entiendes ahorita, pero lo vas a entender después. Vota con alguien y dile: lo vas a poder entender después. Mientras tanto, ¿qué vas a vivir? Lleno de temor, lleno de terror, lleno de ansiedad, lleno de depresión, lleno de tristeza, llena de amargura. No vamos a vivir así, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Del otro fuerte aplauso de gloria. Y termino con mi último punto. Quiero terminar entonces. La Biblia dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué tiene que ver con todo el mensaje? Que hay un yugo, hay una carga del diablo, hay una mentira del diablo sobre nosotros, que está en nuestros cuellos, que pesa en nuestros hombros. De ahí viene la brujería y la seducción del diablo. Pero Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Este tiempo que estamos viviendo, que su carga, la carga del diablo, será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La Nueva Versión Internacional dice: a causa de la gordura. Entonces, ¿hay que estar gordos, pastor? No. Isaías 10:27 dice: se quitará el yugo por causa de tu robustez. Es decir, la unción es una llenura de la presencia de Dios en nosotros. Es estar robustos espiritualmente, es ser sólidos como creyentes. La unción viene también por convivir. Salmo 133:1: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Por eso es importante congregarte, por eso es importante ir a un grupo de conexión. Es como el buen aceite, la unción, que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre las montañas de Sión. Ciertamente el Señor ahí envía su bendición y su vida eterna. Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges, di conmigo: unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, se está llenando. Soy una persona robusta, llena de la presencia de Dios, llena de la Biblia y de la mente de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así es que si tú has tenido pensamientos de suicidio, de tristeza, de depresión,
de ansiedad, de desesperación, hoy tienes que romper con ellos, porque es una mentira engendrada de parte del diablo. Pero Dios dice: yo aderezo una mesa, preparo una mesa, le echo aderezo, le echo cosas ricas que a ti te gustan. No sé qué te gusta de la comida, pero quizás en una torta te gusta la mayonesa, pero quizás te gusta el aguacate, o te gusta el chimichurri, o te gustan los frijoles así bien refritos con chile y cebolla, o una quesadilla de chicharrón bien dorada de maíz verde. Dios dice: yo aderezo una mesa delante de ti cuando tú me crees, porque yo he ungido tu cabeza. La cabeza se ungía, los pastores ungían las cabezas de los rebaños para que los insectos no entraran por sus oídos. Todo el aceite tenía que estar mojado en su cabeza cuando iban a pastar, toda su cara, porque podía entrar los animalitos por sus oídos, o por sus narices, o por sus ojos. Y eso es un tipo de tú y yo como ovejas. Él unge nuestra cabeza con aceite para que el diablo no entre con una mentira por tus ojos, o por tus oídos, o por tu boca, o por tus narices. Y entonces Él te unge, pero dice: yo aderezo una mesa, yo preparo una mesa y delante de tus enemigos. Yo quiero que el diablo vea, yo quiero que tus enemigos, aún los mortales, vean cómo yo te doy honra y gloria a ti, porque yo resuelvo todo aquello que te tiene lleno de temor, porque yo soy tu Dios y yo te unjo. Estás ungido, estás preparado como Saúl para entrar en lo sobrenatural, que es donde solo yo lo puedo resolver. No te llenes de temor, el Señor está contigo. Vamos a ponernos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, ahí tú tienes que orar. Acuérdate que yo no voy a orar por ti, yo oro por ti, pero tú tienes que hacer tu propia oración. Como iglesia hemos aprendido que con el corazón se cree. En este momento tu corazón ha creído. Estamos en una atmósfera de la presencia de Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú quieres ser salvo, tú quieres ser sano, tú quieres ser libre, tú quieres un cambio en tu vida. Nada puede cambiar si tú no quieres. Pero si es así, comienza a hablar con Dios. Y cualquier brujería, cualquier hechicería, cualquier seducción de la carne que esté llegando a tu vida, en el nombre de Jesús, recházalo, recházalo. Comienza a hablar con Dios. En el nombre de Jesús, dile: Dios, yo quiero ser libre de los cuarzos, quiero ser libre también de los horóscopos, quiero ser libre de la lectura de las cartas, pero también de cualquier obra de la carne, como cualquier pecado que tenga que ver con la sexualidad, la pornografía, o que tenga que ver con mentiras, con la falta de perdón, que tiene que ver con la envidia, con el orgullo, la arrogancia. Yo renuncio a eso. Comienza a hablar ahí con Dios. Renuncia a cualquier cosa que tú sabes que el enemigo es capaz de seducirte. Si tienes que perdonar a alguien, es momento de perdonar a alguien. Si tienes que renunciar a algo, tienes que renunciar a eso, pero entrégalo en el nombre de Jesús y sé libre. Yo rompo en el nombre de Jesús con toda la obra del diablo. Señor, nos llenamos de tu presencia. Ahora habla con Dios, dile: lléname de tu presencia. Señor, tú unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Yo estoy rebosando, Señor, por causa de la unción. Es que el yugo se pudre. Todo yugo, toda obra del diablo, toda mentira se pudre en mi mente. No va a entrar por mis ojos, no va a entrar por mi nariz, no va a entrar por mis orejas, no va a entrar por ninguna cavidad algo que me vuelva loco como oveja, porque yo te pertenezco a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y si lo cree, dele un fuerte aplauso de gloria a nuestro Dios. Aleluya.